Es que te voy a platicar de lo que ocurre dentro de un conjunto o sistema, pero primero vamos a establecer cuál es el lenguaje que vamos a utilizar. Con sistema nos referimos a una familia, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos, hay un sistema general que sería como el sistema llamado universo, pero también tenemos sistemas particulares que son los que nosotros llamamos familias. Entonces, lo que vamos a platicar hoy tiene que ver con cómo los actos o acciones, los delitos o ilícitos de nuestros antepasados repercuten actualmente en nuestra vida. No te sientas angustiado o angustiada si de pronto vamos empezando con el tema y no te sientes tan listo o tan perceptivo o tan receptivo. Y lo primero que quiero decirte es que este en vivo lo anuncié desde hace más de 12 horas. Y si tú estás aquí después de haber leído el anuncio del en vivo que decía de qué manera los actos ilícitos o delitos de nuestros antepasados afectan nuestra vida, pues ¿qué crees? Te tengo una noticia y es que no es casualidad que estés en este momento viendo este video, es una parte de tu yo consciente, pero en el consciente superior, en el consciente espiritual que te dijo, oye, por favor, vamos a escuchar eso, ¿de acuerdo? Número uno, lo que hoy quiero decirte antes de arrancar de lleno con el tema es, nosotros somos parte de un sistema, ya establecí lo que es el sistema y como parte del sistema hay muchísimas cosas que podemos y no hacer. Siempre que me gusta explicar, tú sabes que una de las particularidades que tengo yo, Gaby Aguayo, a la hora de compartir conocimientos es que no me gusta hablarles en términos de tecnicismos ni de conceptos elaborados, ni mucho menos, sino que procuro hablarte en conceptos o en términos de, ¿cómo te explico? De un lenguaje que tú puedas comprender y que puedas entender de una manera absolutamente clara, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar un evento que yo doy. Entonces lo que vamos a hacer hoy en esta transmisión, que además también estamos grabando para el canal de YouTube, por si no lo ves acá, después lo vas a poder repetir allá, es que te voy a platicar de lo que ocurre dentro de un conjunto o sistema, pero primero vamos a establecer cuál es el lenguaje que vamos a utilizar. Con sistema nos referimos a una familia, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos, hay un sistema general que sería como el sistema llamado universo, pero también tenemos sistemas particulares que son los que nosotros llamamos familias. Entonces, lo que vamos a platicar hoy tiene que ver con cómo los actos o acciones, los delitos o ilícitos de nuestros antepasados repercuten actualmente en nuestra vida. No te sientas angustiado o angustiada si de pronto vamos empezando con el tema y no te sientes tan listo o tan perceptivo o tan receptivo. Y lo primero que quiero decirte es que este en vivo lo anuncié desde hace más de 12 horas. Y si tú estás aquí después de haber leído el anuncio del en vivo que decía de qué manera los actos ilícitos o delitos de nuestros antepasados afectan nuestra vida, pues ¿qué crees? Te tengo una noticia y es que no es casualidad que estés en este momento viendo este video, es una parte de tu yo consciente, pero en el consciente superior, en el consciente espiritual que te dijo, oye, por favor, vamos a escuchar eso, ¿de acuerdo? Número uno, lo que hoy quiero decirte antes de arrancar de lleno con el tema es, nosotros somos parte de un sistema, ya establecí lo que es el sistema y como parte del sistema hay muchísimas cosas que podemos y no hacer. Siempre que me gusta explicar, tú sabes que una de las particularidades que tengo yo, Gaby Aguayo, a la hora de compartir conocimientos es que no me gusta hablarles en términos de tecnicismos ni de conceptos elaborados, ni mucho menos, sino que procuro hablarte en conceptos o en términos de, ¿cómo te explico? De un lenguaje que tú puedas comprender y que puedas entender de una manera absolutamente clara, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar. Lo que ocurre en un sistema es que cuando nosotros llegamos a un sistema llamado familia, ya hay una historia dentro del sistema
y ya hay reglas establecidas dentro de este sistema. Y eso es algo que es el primer paso para poder trabajar y para poder cambiar o modificar la historia en tu sistema, ¿de acuerdo? Entonces, número 1, tienes que reconocer que hay muchísimas cosas que están ocurriendo en este momento en tu sistema o familia que tú no puedes controlar, ¿sí? La historia ya estaba hecha y en eso hay que poner muchísima atención. No, este trabajo que hacemos en movimientos sistémicos no es para venir a enjuiciar, ni para venir a juzgar, ni para venir a criticar a nadie. Es para poder empezar a hacer un trabajo profundo en el que te des permiso de sanar, de sanarte a ti, de sanar a tu genealogía pasada, pero sobre todo de trabajar en la salvación de la genealogía a futuro. Entonces, cuando nosotros nacemos, el sistema ya tiene una historia. Nosotros, de muchas maneras, a través de la genética, a través de la epigenia, a través de Átnica, que es la técnica que yo creé y que está registrada a mi nombre, hemos logrado comprender cuáles son los pasos, vamos a decir así, mecánicos del sistema. Entonces, cada sistema está ligado. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues visualiza tu vida como si tú fuese un Jenga. Creo que todos hemos jugado o hemos visto un juego de Jenga, en el que van las maderitas y esas maderitas pues van formando diferentes pilas hasta formar una pila muy alta. Ok. Todos nosotros, como ya te diste cuenta en este juego que se llama Jenga, estamos totalmente ligados. Cada vez que una pieza se mueve, genera, aunque no parezca, aunque en la apariencia no ocurra, una acción o una reacción del resto del sistema. Cuando tú naciste en este sistema que estamos ahora visualizando como si fuese un Jenga, lo que ocurre es que la base ya está establecida. Si alguien hizo mal la base, tú puedes hacer un muy buen trabajo, pero en la cima no hay estabilidad. Genéticamente y epigénicamente, nosotros estamos ligados al menos a 5 generaciones antes que tú. ¿Cómo funciona esto? Vamos a poner hoy que este dedito de acá eres tú. Entonces, eres tú, tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo y tu tatarabuelo. Pero lo que ha descubierto la genética y la epigenia o epigenética, es el mismo término, es que se van ligando en terceras generaciones. Es decir, tú estás ligado no a tu padre, sino a tu abuelo, y no a tu bisabuelo, sino a tu tatarabuelo. Te saltas una generación. Y entonces, no solamente genéticamente, sino instintivamente vas a seguir los mismos patrones que el sistema marca. Como el tema de hoy, el objetivo es que podamos hablar de cómo los crímenes, delitos, fraudes, robos, engaños, secuestros, los asesinatos son otro tema del que después te voy a hablar. ¿Cómo repercuten ahora en tu sistema? Bueno, evidentemente esto también tiene muchísimo que ver con los sistemas cuánticos y que de unos años hacia acá, muy felizmente la cuántica ha dejado de ser nada más como esta cosa de ciencia o como esta cosa de científicos, y ha empezado a convertirse y a tener un lenguaje mucho más amoroso en el que también los seres normales podemos entenderlo. Y dentro de la cuántica, entonces tenemos establecidos que una situación conlleva a otro y que entonces un sistema se modifica y modifica el resto de los sistemas que vendrán delante de él. Ok, vamos a empezar a platicar de cosas mucho más prácticas para que puedas comprender qué es lo que está ocurriendo. Nosotros dentro de un sistema instintivamente requerimos pertenecer al sistema. En esta pertenencia del sistema hay, vamos a decirlo así, 4 posibles, ¿cómo te digo? 4 posibles movimientos o 4 posibles acciones que nosotros utilizamos para cuando las personas llevan a cabo ciertas situaciones o ciertas acciones en nuestra historia de antepasados. El primero, que es el más común, es que hacemos algo que se llama repetición. ¿Qué es la repetición? Bueno, pues la repetición es que simple y sencillamente hacemos exactamente lo mismo que alguien hizo en el pasado y lo hacemos por una tendencia y también por una lealtad.
nosotros al pertenecer, es como un león al final termina cazando porque es lo que hicieron sus antepasados para sobrevivir y además desarrollaron habilidades que muy generosa y amorosamente le entregaron para que él pueda ser un mejor cazador. Entonces puedes estar repitiendo, la otra es que puedes estar haciendo una interpretación personal y cuando digo interpretar es todo el concepto de interpretación, es decir, no solo lo estás interpretando, sino que además lo estás modificando. Es como que alguien te entregó un guión, pero con ese guión, además, tú hiciste una reinterpretación de una situación que crees o que percibes de cierta manera, ¿de acuerdo? Y otro de estos es algo que se llama oposición. La oposición es en donde entramos todos los transgresores y todas las ovejas negras de la familia, en el que el sistema dice, las cosas tienen que ser así, así, así y así, pero el opositor dice, bueno, pues eso será lo que tú dices, pero yo no quiero, me opongo a eso y decido hacerlo diferente. Pero evidentemente el sistema no está listo para los opositores, para los locos, para los rebeldes, para los entusiastas, para ninguno de estos. Y la última de estas acciones se llama compensación. Y la compensación justamente consiste en compensar una acción o un acto del pasado. Generalmente la compensación suele ser muy extrema y suele ser muy exagerada, incluso me permitiría yo decirlo. Estas 4 acciones son acciones que el sistema marca para poder cambiar o modificar ciertas cosas o ciertas actitudes. ¿De acuerdo? Y eso. Dentro de un sistema hay 4 maneras en las que tú puedes vivir en el sistema. El primero es repetición, interpretación, oposición y compensación. Todas las acciones que ocurrieron en tu familia en el pasado ya están en el sistema. Nada que ocurre en el sistema, ningún hecho, ninguna acción, ningún nacimiento, ningún fallecimiento, nunca jamás se va a poder borrar. No se borra nada de los libros que están en el sistema. Vamos al tema para el que los convoqué el día de hoy es, ¿qué ocurre cuando en el pasado, alguno de mis antepasados, que recuerda que ya te expliqué que son 5 generaciones, que entonces aquí tendría que ser con tus abuelos o tus tatarabuelos, o tus abuelas o tus tatarabuelas, seas hombre o mujer, ocurre de la misma forma. ¿Y qué es lo que ocurre cuando estos o estas cometieron algún crimen o delito? Bueno, pues evidentemente, energéticamente, kármicamente y cuánticamente ahí hay una deuda. Entonces esto es justamente como las herencias. Si tú heredas la casa, pero esa casa debe predial, pues en algún momento vas a tener que pagar el predial. Si tú lo que heredas es un negocio, pero ese negocio le debe la renta al arrendador, en algún momento tendrás que pagar esa renta, o sí o sí. No hay opción. Y yo sé que eso es algo que suena como muy irónico y hasta a veces la gente me ha dicho injusto. A mí la gente suele enviarme muchos mensajes a la página y primero te voy a decir que pues ya por la cantidad de mensajes que entran a la página me es imposible leerlos todos, esa es la verdad. Se hacen cargo de leer los mensajes los chicos que manejan las redes sociales y ellos lo que hacen es que suelen enviarme los mensajes que pueden considerar que son más relevantes o que yo puedo atender, pero honestamente es que es bien difícil darle a alguien terapia por mensaje, ¿de acuerdo? Pero muchas de las cosas que nosotros leemos es la palabra injusticia. Es que falleció mi hijo y eso es injusto. Es que me quedé sin trabajo y eso es injusto. Pues sí, y entonces cuando tú analizas lo que está ocurriendo en tu entorno cercano, es decir, en tus acciones de hace, en mi caso, 43 años, es súper injusto lo que está ocurriendo. Pero tú no puedes olvidar la historia de tu familia en el pasado. Tú no puedes olvidar que tal vez lo que estás haciendo es que energética o kármicamente estás compensando una falta, una carencia. Acuérdate, de tu abuelo o de tu tatarabuelo o tatarabuela. Entonces, sí forma ahí una deuda kármica y una deuda energética. Todas las acciones de nuestros antepasados, en cuanto al tema que nos atañe hoy, que son delitos o que son crímenes, fraudes, van ocurriendo. A lo largo de muchísimos años, todos estos temas, que también mucha gente me pregunta si en el curso de movimientos sistémicos es igual que constelaciones. La respuesta es no, no es igual que constelaciones. Aunque, honestamente, pues todos trabajamos de la misma manera porque el universo ya está escrito y a menos que alguien descubra algo nuevo,
estamos solamente enriqueciendo y alimentándonos de un conocimiento que estaba en el pasado y al que nosotros hacemos un aporte personal, y entonces lo podemos expandir para hacerlo mucho mejor. Pero en movimientos sistémicos trabajamos con algo similar. Aquí hay algunas personas que ya vivieron movimientos sistémicos y trabajamos con algo similar a constelaciones familiares, pero el tema con constelaciones familiares es que trabajas solamente en el pasado y es como que te enteras de lo que pasó, pero no tienes la chance de cambiarlo. Y en movimientos sistémicos, que esto es algo que ha tomado mucha fama, que hice una publicación la semana pasada de las mujeres que han ido a movimientos sistémicos y que logran un embarazo, y que ya se los he comentado, no soy ginecóloga, no soy genetista, no soy de ninguna de estas situaciones, pero sí he logrado desarrollar la capacidad de analizar los sistemas y que en el análisis del sistema logremos encontrar las pequeñas fallas en el sistema que están propiciando alguna otra situación. Si en tu pasado alguno de tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, al menos 5 generaciones, ya te platiqué, dicen los libros que estamos ligadas a 10, pero también lo cierto es que conforme se va haciendo la transferencia genética, se va perdiendo la información y suena súper horrible, pero pues he de decirlo así y sorry. Es como cuando tú tienes, y no estoy deshonrando a nadie porque luego se ponen locos y locas. Tú no, los que sí se ponen locos y locas. Entonces es como si tú tienes un cachorro de una raza pura, pero ese cachorro entonces se mezcla con otro que no es tan puro y así, y al final con el paso de las muchas generaciones, llamémoslo así, pues termina por hacerse una mezcla diferente. Entonces lo mismo ocurre, pero al menos 5 generaciones atrás, sí la información que tú viviste está súper presente todavía en tu vida. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Bueno, que si alguno de tus antepasados cometió, por ejemplo, un asesinato, muy probablemente, ese asesinato no se puede quedar así en el sistema. El universo no va a permitir como de que, sí, bueno, no pasó y ya ni modo. Sobre todo, y ya saben, yo he platicado mucho con ustedes, por ejemplo, del número de hijo que eres y del nombre que tienes. Si tú tienes el nombre de tu abuelo, o el nombre de tu bisabuelo, o el nombre de tu tatarabuelo, o el nombre de tu padre, también llevas la carga energética de ese nombre. Por eso no debes de nombrar a tus hijos con los nombres anteriores, a menos que sea una historia súper buenísima, ¿verdad? Porque a lo mejor, y aún así, porque a lo mejor el hijo de Mahatma Gandhi le querría poner a su hijo Mahatma Gandhi, pero pues también tiene que entender que aunque al final fue un liberador, también tuvo una historia de sufrimiento y un arresto y todas estas cuestiones. Entonces vamos compensando, acuérdate, dentro de los 4 sistemas, vamos repitiendo, vamos reinterpretando, es decir, bueno, no, es que yo no voy a cometer ese delito porque no voy a asesinar. Bueno, no vas a asesinar, pero vas a atropellar a alguien. El sistema está marcado y el sistema, yo siempre lo digo, quienes han ido conmigo a cursos, conocen a una Gaby muy diferente. El sistema es un recanijito. El sistema no te deja pasar debiéndole nada. Si tú crees que el SAT, que nuestro amadísimo SAT es implacable, yo creo que el SAT fue a clases con el señor Universo y le enseñó de las compensaciones sistémicas. Entonces, muchas de las cosas que están ocurriendo ahora en tu vida no las provocaste y no las generaste, pero como parte de una genealogía y como parte de un entramado en un árbol genealógico, ¿qué crees? Te va a tocar vivirlas. Ahí es en donde entonces entramos en la última de los recursos, que es una compensación. Pero también es bien interesante que te permitas entender qué es lo que tienes que compensar. Con el paso de muchísimos años de estudio, te decía que desde los años 70 se ha iniciado con esto, y estamos hablando de que ya tenemos 50 años estudiando. Ahora nosotros, el sistema, porque al final también es el sistema, valga la redundancia, es sistemático. Entonces lo que ocurre es que el sistema logra decir A más B igual a C. Entonces esta acción más esta acción es igual a esta acción. Pero igual lo podrías hacer al revés. Si A más B es C, entonces tú puedes adivinar que de esta situación que está ocurriendo en este momento en tu vida, que es C, bueno, pues entonces tuvo que haber forzosamente un A y un B que te llevara a ese resultado. Y en movimientos sistémicos nosotros logramos hacer la compensación de esto. Utilizamos otros recursos. Te voy a platicar porque de pronto me preguntan, Gaby, ¿cuál es la diferencia entre el diplomado de sanación átmica y el curso de movimientos sistémicos? Movimientos sistémicos es ir a vivir
la experiencia que resulta de la teoría de sanación dárnica. Y el diplomado de sanación dárnica es un diplomado en el que anteriormente hacíamos 8 meses. Este diplomado vamos a hacer 10 meses, en el que nos reunimos una ocasión al mes y aprendes toda la teoría, ¿sí? Toda la teoría. Quienes me preguntan, ¿qué tomo? Pues, ¿qué quieres hacer? Solo quieres ir y es como si yo te dijera, ¿quieres aprender a hacer el pastel o quieres comerte la rebanada del pastel? En el que hacer el pastel es ir al diplomado de sanación étnica y disfrutar de la rebanada de pastel, pues es ir al curso de movimientos sistémicos. No solamente trabajamos en movimientos sistémicos, como ya te comenté, el tema de embarazo, sino el tema de fallas en el sistema. ¿Qué otras cosas? Bueno, pues también los delitos, por ejemplo, implican que si en tu familia alguien asesinó a otro alguien y a un hombre, vamos a poner que tu bisabuelo asesinó a un hombre y ese hombre dejó viuda a la mujer con 5 hijos. Y entonces también se nos carga, pues también se nos carga la acción y consecuencia de la mujer y los 5 hijos. Esos 5 hijos tuvieron carencias o esos 5 hijos quedaron huérfanos. Y ahora, en tu actual vida, tus hijos quedan huérfanos. Y además, cuando yo te mencionaba antes, la gente suele mucho decir, es que es injusto. Es que es injusto si solamente habitas en tu entorno. En algo que también vemos, sí en el retiro de movimientos sistémicos, pero a profundidad en el diplomado de sanación étnica son las resonancias. Lo que va ocurriendo es que así como nosotros podemos predecir cuándo va a volver a pasar el cometa Halley, hay ecuaciones matemáticas, ecuaciones cuánticas simples en las que tú puedes predecir cuándo se va a volver a repetir una misma situación. De manera tal que si en ese momento un poco como, y soy muy respetuosa porque no conozco el tema, como lo hacen los astrólogos, cuando todo vuelve a estar alineado de la misma forma, se repite la misma situación. Sí, te tengo que decir que las acciones de tus antepasados en cuanto a crímenes o delitos, sea cual sea, asesinato, robo, muerte, fraude, violación, las violaciones son algo que también se repite muchísimo. El sistema no permite que haya secretos, entonces se representa una vez más dentro de tu sistema. ¿Hasta cuándo sería la pregunta? Porque tenemos que empezar a sentir que esto tiene un beneficio, ¿verdad? Pues hasta que alguien como tú, que en este momento está viendo este video, puede reconocer el patrón y reconoce que hay herramientas para cambiarlo. Dentro de movimientos sistémicos hay algo que ocurre y es que el pasado no se puede cambiar. El pasado jamás lo vas a poder cambiar, nunca. Ya está escrito. El presente se puede neutralizar y el futuro es el que se puede sanar. Entonces, Gabriela Aguayo, ¿me estás diciendo que de todos modos toda la chamba que yo estoy haciendo no va a cambiar mi vida? Sí, sí la va a cambiar. Pero lo que estoy diciendo es que quienes van a dejar de sufrirlo desde el momento en el que nazcan son tus futuras generaciones, sobre todo tus nietas y nietos. Pero, ¿qué crees? Lo que va a ocurrir en este momento en tu vida es que el universo dice, ok, él ya dice, porque además es algo bien curioso y bien importante. Desde el momento en el que tú lo reconoces y lo declaras o lo reclamas, el universo dice, ok, entonces él ha reconocido esto. Hay otras técnicas que utilizamos y que yo comparto con ustedes en el curso de movimientos sistémicos. Este curso tenía que ser desde, ya ni me acuerdo si era, a ver, déjame ver si era en mayo, ya hasta borramos las fechas, y al final ya lo pusimos hasta noviembre, 14 y 15 de noviembre, es un fin de semana intenso, hay tarea que hacer antes, de hecho los que ya están inscritos ya van a empezar con tarea a partir de este sábado, en el que hay que ir haciendo una averiguación del árbol genealógico y tranquilízate. No estoy pidiendo nombres exactos, ni lugares de nacimiento, ni fechas de nacimiento, ni actas de bautizo. Buscamos historias, 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 historias. Yo cuando tú me dices qué es lo que quieres trabajar, ese es mi trabajo. Entonces yo te voy diciendo, ve buscando en tu familia, como por esta rama del árbol, si pudo haber ocurrido algo así o algo así. ¿Sí? Entonces, como te das cuenta, somos parte del sistema y creer que no heredamos los problemas del sistema, perdón por decirlo así, pero sería tan torpe como creer que heredas la casa sin heredar los gastos de la casa, ¿sí? Pero algo que es bien importante es que también nos dan la oportunidad de poder sanar nuestra pequeña fracción del sistema. Es bien increíble porque además algo que va ocurriendo acá, ayer justo tuve una sesión con alguien que ha trabajado muchísimo, que anda por aquí, mi Pati hermosa, que ha sido bien fuerte y bien valiente para cambiar muchos patrones en su vida.
Y me decía, no cuento detalles personales, pero me decía, fue mi cumpleaños, decidí no pasarlo con mi familia y al final la mala terminé siendo yo, ¿no? La loca, la que se enoja, la que... Pues sí, claro, porque el sistema tiene una tradición y el sistema tiene un orden, un supuesto orden, y cuando tú vienes y haces un desorden, el sistema no está dispuesto a cambiar. Entonces también es cierto que cuando tú reconoces ciertos patrones en tu familia y decides hacerte cargo, no siempre tu familia te lo va a aplaudir, ni te lo va a halagar, ni va a estar de acuerdo. Imagínate que un león quiere ser vegano. ¿Tú te imaginas eso? ¿Cómo crees? Si ya tus generaciones anteriores tienen el mejor lugar de caza en la planicie, ya pelearon con otras manadas de leones para estar más cerca del agua, ya tus abuelas leonas se pelearon con las leonas de los Martínez para vivir abajo de este arbolote que les da sombra y en el que suben a los cachorros para que no se los coman las hienas. Y ahora tú resulta que quieres ser vegano, hipster y trovador. Así de loco funciona esto. Pero sí tienes que entender que, y creo que ese podría ser el regalo del día de hoy, que no todo lo que está ocurriendo en tu vida te corresponde y que no todo lo que está ocurriendo en tu vida entonces tampoco es, esa palabra no me gusta, pero la mencionaré, no es tu culpa y en muchas ocasiones tampoco tu responsabilidad. Simple y sencillamente es que estás siendo un hijo obediente y eso es una ironía. Mientras más obediente eres como hijo, entonces tienes más conflictos. Sobre todo si amas muchísimo a la mamá y al papá, o sea, que aquí sería la generación siguiente, y si esta mamá y este papá tienen una desestructura tremenda, es bien difícil. ¿Sí? Entonces, si mi mamá sufrió, aunque yo no quiera, termino por sufrir. Y ya se los he platicado, que somos como los delfines, en el que tú ves a un hombre y te conectas con él desde tu glándula pineal. Y cuando no, Gaby, pero cuando yo lo conocí era deportista, no era panzón, era bien trabajador. Sí, pero en tu glándula pineal, entonces tú te diste cuenta que al paso de 20 años iba a ser panzón, que iba a ser huevón y que iba a ser maltratador, igual que tu papá. Porque también nosotros, y que ya les expliqué que ese es otro tema y que por ahí anda el video, búsquenlo, que nos comunicamos químicamente y genéticamente y espiritualmente a través de la saliva y a través de los fluidos sexuales. Así se llama, no se angustien, hay que llamar a las cosas como son. Entonces también corresponde al sistema, también corresponde a las cosas que ya el sistema marcó y que ahora tú, si eres obediente y obedienta, tendrás que seguirlo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por haber acudido hoy a nuestra transmisión. Te deseo que tengas una semana maravillosa. Si tú crees que este contenido le puede servir a alguien, ayúdame a compartirlo en tu muro, etiqueta a tus amigos, comenta. Ay, y no te he dicho, ahora que Facebook nos tiene súper entrampados con el algoritmo, nos funciona muchísimo que no le des like a nuestras publicaciones. No, dale, me encanta. Me encanta, es algo que nos ayuda muchísimo más porque entonces también el de me importa también nos ayuda mucho, hace que el video también pueda tener mucha más difusión. Y a mí me encanta poder servirte, me encanta que además esto ya te contaré, esa historia se las cuento porque es mi apertura en el curso, pero yo viajé casi durante un mes entre Zacatecas, Colima, Durango, Ciudad Juárez, averiguando la historia de mi familia. Y entonces pude hacer cambios maravillosos. Y por último te diré lo que siempre les digo, esta mujer que es acá no es la niñita que se supone que tenía que ser. Si yo hubiese sido leal a la historia de mi familia y si hubiese hecho lo que las mujeres en mi familia hacen, tú no me estarías viendo en este momento y yo no tendría la vida maravillosa que tengo. Recuerda que la vida es para vivirse y pues hay que vivirla bien. Y si algo no está ocurriendo bien, habemos muchos, no solo yo, tengo muchos compañeros, mucha gente que te puede ayudar a poder sanar tu vida. Recuerda que lo que está ocurriendo ahora, no todo te corresponde, pero hacerte cargo de la parte que te corresponde sí es tu responsabilidad. Y además no solo es tu responsabilidad, ¿qué crees? Es tu privilegio. Ten una tarde maravillosa, nos vemos pronto.